Buen día, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad Ingeniería, Industria y Construcción, de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia Operaciones Unitarias. Pues el tema del día de hoy es sobre la introducción a las operaciones unitarias. Como integrante de nuestro grupo están los siguientes: Macías Mendoza, Nicola y Antonio, Mieles Quijije, Nicole y Elizabeth, Peñafiel Murillo, Jairon David y mi persona, Jennifer Hernández. A continuación, vamos a iniciar con una pequeña introducción sobre lo que son las operaciones unitarias. La ingeniería química. Podemos considerar la ingeniería química como procesos industriales en los que la materia prima se transforma o se separan en productos útiles. El ingeniero químico tiene que desarrollar, diseñar y encargarse de la ingeniería del proceso completo, así como del equipo que se utiliza y las materias primas adecuadas. Además, en la ingeniería química y en sus campos relacionados, una operación es un paso básico en un proceso. Podemos también decir que los cambios físicos se llevan a cabo para una variedad de propósitos. Generalmente se llevan a cabo para someter a los materiales a reacciones químicas o para que estas ocurran sin problema. Un ejemplo de esto puede ser la homogeneización, la pasteurización y el envasado. Cada una son operaciones unitarias que están conectadas para crear un proceso general o un producto. Al señor que tenemos aquí presente se lo conoce como Arthur Demon Light, que fue considerado como el padre americano de la ingeniería química. Fue un químico e ingeniero químico estadounidense que fundó lo que es hoy día conocido como la consultoría Arthur D. Light y jugó un papel decisivo en el desarrollo de la ingeniería química en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Él propuso que todo proceso químico conducido en cualquier escala puede considerarse de una serie ordenada de lo que pudiera llamarse operaciones unitarias. El número de estas operaciones básicas no es muy grande y generalmente solo unas cuantas entre ellas intervienen en un proceso determinado. Esto nos quiere decir que durante todo el proceso para realizar un producto, se pueden dividir en secciones o en operaciones determinadas para que ya cuando se haga la cadena determinada se puedan conectar y llegar a un producto determinado. Según Warren Lee McCabe, Julian Smith y Peter Harriot, operaciones unitarias es lo que podríamos considerar como el número de procesos individuales, que es grande. Puede ser que cada uno de estos pueda ser fragmentado en una serie de etapas denominadas operaciones, que se repiten a lo largo de diferentes procesos. Las operaciones individuales tienen técnicas comunes y se basan en los mismos principios científicos. Por ejemplo, en la mayoría de estos es preciso, o sea, en las industrias es preciso mover los sólidos y los fluidos, además de transferir calor y las formas de energía de una sustancia a otras. Además, uno de los ejemplos de esto podría ser lo que es el secado, la evaporación, entre otros. Pasamos a ejemplos de operaciones unitarias, lo que podemos ver como lo que son la filtración, que se considera que es la separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso, también llamado tamiz, fibra, sedazo o filtro. Uno de estos ejemplos que pueden ser considerados como filtración podría ser los colados de jugo o los filtros de agua. El siguiente término es evaporación, que puede ser considerado un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso. Un ejemplo de lo que puede ser evaporación en la vida cotidiana puede ser el secado de la ropa al sol. Cuando tenemos una ropa mojada y la ponemos al sol,
esta se seca por medio de la evaporación del agua. También tenemos el siguiente término, que es la destilación, que es un proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. Un ejemplo de esto en lo que puede ser un campo laboral o en los laboratorios sería la purificación del etanol, que al separarla de alcoholes y del agua. Le hago paso a mi compañero que sigue con la exposición. Clasificación de operaciones unitarias. Primero podemos encontrar la transferencia de masa. La transferencia de masa se da por la propensión de uno o más componentes de una mezcla al trasladarse desde una zona mayor concentración hacia la zona con menor concentración. La transferencia cesa cuando se llega al equilibrio entre la fase debido a que ya no existe la fuerza impulsadora. Dentro de esta clasificación podemos encontrar extracción, destilación, absorción e intercambio iónico. En lo que sería la extracción se puede determinar como la extracción líquido-líquido es, junto a la destilación, la operación básica más importante en la separación de mezclas homogéneas líquidas, ya que este consiste en separar una o varias sustancias sueltas en un disolvente mediante su transferencia a otro disolvente insoluble o parcialmente soluble en el primero. La transferencia de materia se consigue mediante el contacto directo entre dos fases líquidas. La siguiente sería destilación, ya que la destilación es un proceso de separación físico en el que se evapora parcialmente una mezcla de productos en el cual los compuestos más ligeros se concentran en la fase de vapor y los más pesados se concentran en la fase líquida. En absorción podemos determinar que es una operación unitaria utilizada en la industria química y petrolera, cuya finalidad es separar uno o varios componentes de una mezcla gaseosa por disolución en un líquido llamado solvente. En absorción podemos decir que es una operación en la cual una mezcla gaseosa o líquida entra en contacto con un sólido y un componente de mezcla. Este se adhiere a la superficie del sólido. Y por último tenemos intercambio iónico. Es la operación unitaria de intercambio en el cual permite intercambiar iones en solución acuosa por otros iones que se encuentran fijos sobre la superficie de un sólido. Siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente clasificación que podemos encontrar sería transporte de fluidos o transferencia de movimiento. En estas las operaciones unitarias que forman parte son compresores de bomba, bombas, conductores de fluidos, válvulas, en los cuales podemos decir que los compresores es un dispositivo que comprime aire y nos sirve para usar una amplia gama de herramientas neumáticas. En lo que sería la bomba, se entiende como una máquina que transforma la energía mecánica que absorbe de un motor eléctrico, térmico u otros, y la transfiere a un fluido como energía hidráulica, lo cual permite que el fluido sea transportado de uno a otro lugar. En los conductores de fluidos, una conducción de fluido se define como la estructura u obra que permite el transporte de un fluido desde una fuente hasta el destino requerido. Y por último, en las válvulas, se define como un elemento mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante piezas móviles que abren o cierran de forma parcial o total dicho paso de fluido. La siguiente, por favor. Bueno, y también podemos encontrar dentro de esta clasificación el transporte de cantidad de movimiento, en la cual dentro de las operaciones unitarias podemos tener filtración, sedimentación, flotación y centrifugación.
Dentro de lo que sería la filtración, podemos definir que es aquella operación de separación sólido-fluido en la que se produce la separación de partículas sólidas o gotas de líquidos o gases a través de un medio filtrante. En el caso de filtración sólido-líquido, el líquido separado se puede denominar como filtrado, efluente, permeato o agua clara. En sedimentación podemos definir que es la operación unitaria que consiste en separar por acción de gravedad un sólido finamente dividido de un líquido en el que está suspendido, obteniendo un líquido clarificado y un lodo más o menos espeso con elevado porcentaje de sólido. Dentro de lo que sería la filtración, esta se define como un proceso de separación de partículas vía adhesivo a unas burbujas de aire, en la cual presenta las tres fases: sólida materia a separar, líquida agua y gas aire. Dentro de lo que es centrifugación, podemos definir que es una técnica de separación que se utiliza para aislar o concentrar las partículas suspendidas en un líquido, aprovechando la diferencia de velocidad, desplazamiento según su forma, tamaño, peso, al ser sometida a una fuerza centrífuga. Bueno, a continuación mi compañero. Continuando con lo que es la clasificación de las operaciones unitarias, pues tenemos lo que es la transferencia simultánea de calor y masa. Pues existen operaciones en las que se dan simultáneamente una transferencia de materia y una transmisión de calor. Es decir, que hay simultáneamente dos fuerzas impulsoras separadas, las cuales pueden ir en el mismo sentido o en sentido opuesto. Pues estas operaciones unitarias, dentro de esta clasificación tenemos la cristalización, liofilización y secado. Pues en lo que es la cristalización es la formación, es decir, es la formación de partículas sólidas cristalinas en lo que es una fase homogénea. Pues también se puede decir que es un proceso de separación de líquido en el que hay transferencia de masa de un soluto de la solución líquida a una fase cristalina sólida pura. Un ejemplo de esta podemos decir lo que es la producción de sacarosas de azúcares de remolacha, donde la sacarosa se cristaliza en una solución acuosa. Pues la operación secado es la operación, digamos así, más antigua usada para conservar lo que son alimentos que han dado lugar a productos secos tradicionalmente, como lo que es la carne, pescado, fruta, queso. Es decir que el producto final es siempre un sólido, lo cual diferencia del secado de la evaporación, ya que estos productos pueden ser como también el extracto de té, café, pastas alimentarias, entre otras. Pues lo que es el liofilización en sí es una técnica de conservación por deshidratación, aplicada a productos tanto químicos, farmacéuticos, médicos, biológicos y alimenticios. El proceso consiste primero en congelar el producto húmedo y luego vaporizar directamente lo que es el hielo a baja presión. Estos productos liofilizados, a diferencia de los que son los productos deshidratados, por esta otra técnica de secado, pues se dice que conservan prácticamente en forma 100% sus propiedades naturales y su forma. También tiene mayor vida de anaquel y son fáciles de rehidratar. Siguiente, por favor. Pues en lo que es la clasificación de la transferencia de calor, esta de aquí dice que estas operaciones son solo una parte de aquellas que son controladas por lo que es la transferencia de energía, ya que en sí es un sistema y sus alrededores pueden intercambiar energía en forma de calor o en forma de trabajo. Pues tenemos que se clasifican lo que son intercambiadores de calor, pasteurización, evaporización o condensador. Pues los intercambiadores en sí son equipos cuyo objetivo es llevar una corriente de fluido a una temperatura determinada.
calentando o refrigerando mediante una corriente de fluido calentador o refrigerante. Pues es utilizado principalmente en lo que son las industrias químicas, farmacias, marina, lo que son procesos de calentamiento procesos de calentamiento, enfriamiento de aceite, también en lo que son las refrigeraciones industriales. Pues una de sus aplicaciones, por ejemplo, en lo que es la industria del petróleo, es decir, que el petróleo se tiene que calentar, se tiene que enfriar usando agua. Entonces, esta agua puede ser, en sí puede ser conectada a un sistema de recuperación de calor, el cual va a permitir recuperar el calor del petróleo, y esto se puede utilizar en varios objetivos, por ejemplo, como el calentamiento del agua para el grifo. También tenemos lo que son la evaporación, pues la evaporación es una operación unitaria consistente en la separación de dos mezclas líquidas generada a partir de la misma, pues puede ser por ebullición, en lo cual un vapor integrado por los componentes más volátiles de aquella también se utilizan para concentrar lo que son disoluciones, obteniendo vapor del disolvente. Además, se dice que también los evaporadores no solo ofrecen servicios en la producción de un producto, sino que también brindan servicio de limpieza a lo que son maquinaria que son utilizadas para elaborar un producto alimenticio, ya que al terminar el ciclo del funcionamiento de este equipo, pues queda con impurezas y sucio. Entonces, cuando esto sucede, se utiliza un cierto tipo de evaporador que gracias a su fuerza de presión de vapor y gran elevación de calor ofrece una limpieza del 99.9% en lo que es la eliminación de impurezas y suciedad. Y bueno, los condensadores es un intercambiador de calor entre fluidos. Este se encarga de transmitir el calor emitido por los vapores de refrigerante proveniente del compresor. En este de aquí podemos decir que la operación es justamente lo contrario a lo que es un evaporador, ya que el vapor de refrigerante entra al condensador después de ser comprimido por el compresor a una alta presión y a elevadas temperaturas. Entonces, esto permite que el intercambio del calor con el aire, también el agua de proceso o cualquier otro fluido. También decimos que estos tienen diversos usos, en los cuales se pueden acreditar a cada uno de los tipos de condensadores que existen. Por ejemplo, en la industria alimentaria se utilizan en la fabricación de leche, mantequilla, queso, yogures, cerveza, refresco. En la industria química, pues se utilizan para controlar temperaturas de proceso. Y pasteurización, pues, es un tratamiento térmico de baja intensidad cuyo objetivo es la destrucción de la flora patógena, en la cual esto lo podemos ver en lo que es la elaboración de jugos de frutas. Siguiente, por favor. Operaciones físicas complementarias, pues, cuyo objetivo es el acondicionamiento de materias primas y productos sólidos para que tengan como en sí el tamaño y la presentación adecuada para posteriores tratamientos. Pues las principales son trituración, molienda y el mezclado. Trituración es una operación unitaria importante en la cual el tamaño de partículas se reduce y se incrementa su área de superficie, pues es decir que es el uso de las trituradoras. Tratan los grandes trozos de material y se basan en esfuerzos de comprensión. La molienda es una operación unitaria que reduce el volumen promedio de las partículas de muestras sólidas. Generalmente se habla de moliendas cuando se trata de partículas de tamaño inferiores a 2.54 centímetros. Y el mezclado pues se define como una operación donde se efectúa una combinación uniforme de dos o más componentes alcanzando una distribución uniforme de componentes mediante el flujo, el cual es generado por medios mecánicos. Es por ello que es importante y fundamental en casi todos los procesos, tanto químicos o industriales, ya que el mezclado de líquidos y sólidos implican la interposición de dos o más componentes separados para formar un producto. Gracias.
Muy bien. Ahora continuamos con la aplicación de las operaciones unitarias en la industria. Bueno, como ya escuchamos, las operaciones unitarias son aplicables en muchos procesos, tanto químicos como físicos, que ocurren durante el proceso de cualquier materia prima, para llevarlo a a un elemento elaborado que para puede ser utilizado en cualquier cosa. Bueno, por ejemplo, ya hemos escuchado de la clasificación de que tienen las operaciones unitarias, que han sido ya sea por la transferencia de masa, transferencia de calor, de energía, y para eso podemos decir que este proceso puede ser empleado en la manufactura de sal común, considerándose que la siguiente secuencia de operaciones unitarias durante el proceso, que es el transporte de sólidos y líquidos, la transferencia de calor, la evaporación, la cristalización, el secado y el tamizado. También se dice que para las operaciones unitarias que se efectúan durante el proceso del transporte de fluidos y sólidos es la destilación y la separación mecánica de diversas partículas que vienen en los fluidos. También tenemos que las etapas químicas que se llevan a cabo controlando el fluido de la materia y la energía hacia una zona específica en la que se llevará una reacción, ya sea química, una reacción química, mejor dicho. Aunque las operaciones unitarias es una rama de la ingeniería, se basan de igual manera en la ciencia y la experiencia que debe tener un técnico a la hora de ya sea diseñar el equipo, el ambiente, construirlo, ensamblarlo, hacerlo que opere de una manera efectiva y darle un mantenimiento correctivo al equipo. Siguiente diapositiva. A continuación, vamos a comentarles sobre las operaciones unitarias que se llevan durante el proceso de la realización de la cerveza, destacando solo, como ya hemos dicho, las operaciones unitarias. En primer lugar, tenemos el malteado. Este es un proceso en que se ponen los granos del cereal a germinar. Y ya en la mayoría de las cervezas se utiliza lo que es la cebada, con el fin de llevar una germinación controlada y activar las enzimas procedentes del grano. Se realiza que éstas tengan un contenedor sellado con el que se pueden hidratar y se van a conseguir a conseguir las enzimas necesarias para que aportarán el color a la cerveza. En el segundo puesto tenemos la molienda y la maceración. ¿Qué nos quiere decir? Una vez que se acabe el proceso de malteado, se lo lleva a la molienda, que es triturar los granos que se han hecho como bolas y hacerlos granos más finitos para preparar el mosto cervecero. El agua, que es el ingrediente mayoritario representando entre el 85 y el 90%, que está contenido en la cerveza final. Este proceso de macerado, la malta se mezcla con agua a diferentes tiempos y temperaturas, produciendo la transformación necesaria para convertir el almidón en azúcares fermentables. En la tercera tenemos lo que es la filtración del mosto. Tras la maceración, se separa el mosto del líquido del resto de la malta. Para ello se utiliza la filtración, de modo que a través de una cuba o filtro, estos se separen, dejando solo la parte líquida, que es la que necesitamos, y dejando la parte sólida llamada bagazo, que naturalmente son aprovechadas para lo que es la alimentación de animales. Seguido de eso tenemos lo que es la cocción. En el modo de que, el mosto se lleva a una ebullición con el objetivo de apartar lo que son aportar un mayor amargor y aroma a lo que sería el lúpulo. Además, durante esta etapa se realizará disculpen. Además, durante esta etapa se esteriliza el mosto. Este proceso dura en tanto como 1 hora o más, dependiendo de lo que el estilo de la cerveza que se vaya a ser elaborada.
y posteriormente el mosto final será sometido a una especie de centrifugado o whirlpool. Seguido de eso tenemos la fermentación de la cerveza, finalmente llegando el momento de enfriar y aerar el mosto para luego sembrar la levadura. Durante la fermentación se transformará los azúcares fermentados en alcohol y en CO2, al tiempo que se genera una gran variedad de componentes, muchos de los cuales al darle los aromas característicos y populares de la cerveza. Seguido de eso tenemos la maduración, que es el líquido restante. Requiere un periodo de maduración durante lo cual la cerveza será sometida a bajas temperaturas para que el sabor y el aroma logrados durante el proceso se estabilicen y consigan un justo balance entre los diferentes matices. Y por último tenemos el envasado. Generalmente al terminar la maduración, la cerveza es sometida a un proceso de filtración para separar las pequeñas partículas de levadura y compuestos que aún se encuentran en suspensión. Una vez filtrada la cerveza se obtiene la cerveza brillante, lo cual se envasa entre diferentes formatos, como se encuentran comúnmente, ya sean en botellas o en latas. Una vez que estas estén enlatadas, envasadas, se pasteuriza para luego poner a disposición la cerveza a nivel de la clientela. Siguiente diapositiva. Bueno, en conclusión, estudiar los distintos procesos encontrados durante un proceso industrial, ya sea alimenticio o ya sea en la construcción, químico o cualquier otro tipo, durante ese proceso hay muchas operaciones, algunas complejas, otras no tan complejas, pero para poder manipular y que ese proceso esté bien, se deben estudiar lo que son las operaciones que se realizan durante dicho proceso. Y como ya dije, algunas son muy complejas que para lograr un estudio se complican mucho, pero para eso tenemos las operaciones unitarias. ¿Qué nos quieren decir? Como ya dijimos al inicio, estas operaciones lo que hacen es a una operación grande dividirla ya sea en 2, en 3 o en pequeñas etapas en los cuales uno va haciendo estudios de los mismos, perdón, y así obtener los resultados que uno se quiere. ¿Para qué? Para que tener un buen funcionamiento de las maquinarias y equipos que intervienen durante el proceso industrial de la actividad que se esté realizando en la empresa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.